Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Yo me llamo Karina Morales, vengo de Sevilla. Represento a FENACO, la Organización Colegial Naturopática, en la técnica de Mindfulness, y vengo a presentaros cómo a través de Mindfulness podemos reducir el estrés, aunque en realidad yo siempre digo que el objetivo real es mejorar la calidad de vida, ¿no? Que no siempre está en el dinero. La palabra Mindfulness está ahora muy de moda y la gran mayoría confunde bastante el origen y la traducción de esta palabra, ¿vale? Porque si todo el mundo habla inglés, pues conforme lee la palabra, lee mind de mente, full de lleno, y dice, pues eso es tener la mente llena de alguna otra cosa que a mí me vayan a contar o me vayan a decir. Y no es exactamente así. El origen de la palabra mindfulness viene de los escritos budistas, es decir, la palabra en sí tiene más de 2500 años de antigüedad, ¿vale? Y entonces los ingleses, cuando empezaron a traducir los escritos budistas, ¿vale?, encontraron una palabra, se llama sati o sati, con 2 t's y acentos, o sea, y en el Pali, cuando esta palabra aparece, atiende a que hay que acordarse de que tenemos que atender al presente, al momento en el que estamos. Entonces, al traducir esa palabra, lo tradujeron como mindfulness, ¿vale? Pero mind, en realidad también existe el verbo to mind, ¿vale? No mind de mente, que hace referencia a la acción de cuidar o de atender, o sea, de estar pendiente de. El full no hace referencia al lleno, sino a una persona que hace una práctica, ¿vale? Y el sufijo nes, en realidad está hablando de una cualidad, un estado. Entonces, la traducción real de mindfulness es la cualidad de una persona que tiene de cuidarse para estar presente en el momento. Digamos que es como una pequeña vuelta de hoja. Porque todo el mundo empieza diciendo mindfulness, mente llena, ¿llena de qué? Ahí hacemos un error, porque la mente siempre está funcionando, entonces siempre la tenemos llena. El día que la mente deje de funcionar, ese día ya no estamos vivos. Por tanto, tenemos que saber controlar ese llenado que tenemos, y ahí es donde mindfulness empieza a funcionar. En español se tradujo como conciencia plena o atención plena, porque como siempre lo que se pretende es estar en el presente, estar consciente, estar atento, pero que esa atención esté dirigida a donde nosotros realmente queremos, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, definiciones hay ya muchísimas, desde quien empezó a diseñar los distintos programas de mindfulness que existen y tal, y yo he hecho como, de Thich Nhat Hanh, de un montón de monjes, de un montón de personas que están relacionadas, porque, como bien os he dicho, viene de los escritos budistas. Entonces, mindfulness en su origen se extrajo de las tradiciones vipassana y zen, ¿vale? Y de ahí han surgido muchas técnicas novedosas que nada tienen que ver con eso. Entonces, la definición de mindfulness que yo personalmente he, resumido, es que es una cualidad personal que todo el mundo tenemos de poder estar conscientes momento a momento del presente, sin juzgar. Y ahí siempre entra el problema, porque el problema está en el juicio que continuamente estamos emitiendo sobre todo lo que nos ocurre en la vida. Eso hace que nuestra mente empiece a funcionar aparte de lo que estamos haciendo, se disgrega y empiezan las ansiedades, el estrés, un montón de cosas que ahora vamos a ir viendo. Porque lo del sin juzgar es todo un trabajo a realizar.
El mindfulness en España ya hoy en día tiene un montón de instructores que estamos formados, pero estos dos señores fueron, digamos, los que son el peso del mindfulness en España. Son las dos personas que introdujeron de formas distintas, con técnicas diferentes, pero al fin y al cabo basadas en mindfulness en España. Vicente Simón es catedrático de la Universidad de Valencia, en la Universidad de Psicología. Él es psiquiatra en realidad, y él imparte cursos a profesionales, eso se ha ido al otro, de la salud mental, ¿vale? Pero también hace cursos de mindfulness y compasión para lo que es el público en general. De todas formas, su trabajo empezó y se suele centrar bastante lo que es en personas como yo digo, que son afines a él, porque él está en la universidad y los psicólogos son los que, digamos, más se le acercan. Aún así, yo tuve el placer de conocerle. Es un señor, es una fuente de sabiduría y muy interesado en que mindfulness llegue a todos los públicos. Entonces, el hecho de que él se haya centrado con los profesionales no quiere decir que nosotros no tengamos derecho a aprender con él, sino todo lo contrario. Por eso también tiene este otro programa. Y después está Andrés Martín. Él es mi instructor y él fue el que estuvo en Massachusetts, en el hospital, que diseñó la técnica MBSR, que es la que vamos a hablar, porque MBSR es el programa diseñado para reducir el estrés basado en mindfulness. Y él sí imparte programas para todo el mundo, para todo tipo de público. No tiene, como digo yo, no hace distinciones, porque su programa es apto para todo el público, para todas las edades. Vicente Simón también, lo que él imparte es MCTV. MCTV, todo empieza por M, que es mindfulness, es esa otra técnica que en vez de estar diseñada en Estados Unidos está diseñada en Inglaterra. Como yo digo, son distintas porque MCTV está más centrada en la clínica y por tanto más centrada para profesionales de la salud. Pero sin embargo, muchísima gente que ha hecho MCTV, luego son compañeros míos, también han venido a aprender MBSR. Al fin y al cabo, como decía Vicente Simón cuando estuvimos charlando, bajo el paraguas de mindfulness podemos hacer muchas cosas interesantes y bonitas. Y bueno, ¿cómo reducimos el estrés basado en mindfulness? Pues con esta técnica que se llama MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, diseñado por este señor, John Kabat-Zinn, que en los años 80, allí en la unidad de ansiedad del Hospital de Massachusetts, empezaron a rebelarse, o sea, no veían bien que continuamente las personas que habían, por el motivo que fuera, necesitado un tratamiento de ansiolíticos, antidepresivos y ese tipo de cosas, ¿por qué tenían que recaer cada vez que tenían un problema? Pues he perdido un familiar, me he quedado sin trabajo, automáticamente me deprimo, pum, otra vez necesito pastillas. Tiene que haber una forma de evitar que esas personas continuamente recaigan una y otra vez en su tratamiento. Entonces ellos, en esa época, en los años 80, ya estaban conociendo las técnicas de meditación, el yoga y ese tipo de cosas, y empezaron, primero cogieron a lo que eran literalmente los discípulos del Dalai Lama, un montón de monjes, y empezaron a hacer escáneres cerebrales, a ver qué estaba pasando con esa gente, por qué tenían una forma distinta de afrontar los mismos retos y los mismos desafíos que a todos se nos presentan en la vida. ¿Por qué ellos lo llevan de una forma que es como mucho más de yo también quiero eso, ¿no? Entonces se dieron cuenta que en ese tipo de problemas y en ese tipo de desafíos su cerebro funcionaba de una forma distinta. ¿Qué hacen? Meditar. Y ahí empezaron a estudiar. Empezaron a estudiar y empezaron a hacer lo que se llama una intervención psicoeducativa. Es decir, MBSR no es una terapia, no es un curso, no es lo que la gente cree. Pues yo voy y allí yo me voy a curar. Tú no tienes nada que curar. Tú tienes que aprender lo que son una serie de herramientas para tú ser dueño de tu vida. De tu vida, que en definitiva es cómo tú la llevas, cómo tú la afrontas, cómo tú la vives. Entonces empezaron a diseñar
y terminaron viendo que el trabajo mente-cuerpo era muy importante, porque una de las cosas que primero podemos detectar cuando tenemos estrés es: yo estoy fregando los platos y mientras estoy pensando que mañana, que no se me olvide, que pasado mañana tengo que ir al cumpleaños de Marieta, que se me ha olvidado comprarle el regalo, pero yo sigo fregando los platos. Entonces tenemos un problema, porque al día siguiente cogemos ese plato y se me quedó ahí una mijita pegada que encima se ha secado y ahora tengo que poner el plato en remojo porque yo no lo he limpiado bien. Eso está muy bien, puede servir muchas ocasiones para muchas cosas. El problema es que es continuamente, excepto las horas en las que estamos durmiendo, tenemos la enorme capacidad de hacer algo mientras pensamos en otra cosa. Pero eso con el tiempo nos está haciendo mella. Sufrimos ansiedad, sufrimos estrés, tenemos problemas incluso de salud, porque la gran mayoría de los que hemos llegado hasta aquí, una presente, los problemas de estrés llegan siendo enfermedades. Y entonces es cuando tú dices: yo no quiero esto en mi vida, porque como me decía el médico, ¿a ti te preocupa algo? Y yo le iba a decir: ¿y a usted qué le importa? Pero me quedé así parada, dije: ¿por qué lo pregunta? Y ya él me explicó: porque seguramente lo que tienes no es una enfermedad producida por otra cosa que no sea en qué te calientas la cabeza. ¿Tienes un problema? Le dije: sí, lo tengo. Y ahí empezó mi vida por intentar cambiar eso. MBSR está ahora en creciente prestigio, no solo en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, por todos sitios. Ya hay un montón de instructores que queremos que todo el mundo afronte su vida de una forma más agradable. ¿Qué es el programa MBSR? El programa en sí son 8 semanas, porque eso no es más que un plan de entrenamiento. Está diseñado para que dure 8 semanas, tienen 9 sesiones y luego incluye una 10ª, que es lo que llamamos la sesión orientativa o presentación, ¿vale? Es un día a la semana durante 2 horas y media, las que estamos allí viendo un montón de cosas interesantes que empiezan de una forma como muy sutil, ¿vale? Llegamos al ecuador de ese programa, la sesión 4, donde ya entramos de lleno en el estrés, y mientras vamos haciendo una serie de prácticas. Los grupos son normalmente relativamente reducidos. Está científicamente, a mí eso yo lo recalco, lo pongo en negrita, lo subrayo, está científicamente demostrado que MBSR funciona. Reduce el estrés entre un 40 y un 45% si se hace tal cual. Luego hay personas que no consiguen seguirlo al 100% por el motivo que sea, igual no le es tan efectivo, pero todo el mundo sale convencido de que realmente el programa te ayuda, de que realmente con el programa aprendes y de que quizás si yo sigo acordándome de que esto existe y de qué es lo que puedo hacer luego en mi casa, mejoran su calidad de vida. Lo primero que suele mejorar, la concentración. Pero en todo esto, como yo digo, lo mejor de todo es que terminan las 8 semanas, tú te vas a tu casa y ya tú, si quieres seguir practicando, es cosa tuya. Yo no vengo a vender, yo no vengo a convencer, yo no vengo a lavar ningún cerebro, yo vengo a contar que está científicamente probado que MBSR reduce tu estrés, pero mejora tu calidad de vida porque tú afrontas tu vida de una forma más efectiva. ¿De acuerdo? Eso que os quede siempre muy claro, que si alguien viene a hablar de mindfulness de una forma mucho más distinta a lo que es algo que no esté con los pies en el suelo, yo ya no sé si realmente con esto no se levita. Pero sí se anda muy bien, mucho mejor, al menos en mi caso, de lo que se hacía antes de conocerlo. ¿De acuerdo? Entre semana, entre cada una de las sesiones que hay, una vez a la semana, suele haber una serie de prácticas. Se reparte un libro y se reparten unos CDs y se va diciendo, bueno, pues vamos a empezar por el CD1, se van haciendo una serie primero de meditaciones, luego va también el yoga, un yoga suave, porque hablamos mucho de conciencia y lo que se pretende es tomar conciencia de uno mismo, ¿vale?
¿Para qué? Para aprender. La resiliencia, en realidad, la flexibilidad, la capacidad que el ser humano tiene de aprender en esta vida es lo mejor que nos puede ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que nos merece la pena? Pues con MBSR tomar conciencia y conectar con lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Nosotros mismos. Si no somos capaces de eso, afrontar, o como se dice en Andalucía, bregar con lo demás, es bastante más complicado. Y después, como segundo, como habíamos dicho, respondemos mucho mejor a los desafíos de la vida de una forma mucho más eficaz. Se reduce el malestar, no por nada, sino por la simple satisfacción que uno siente de decir, mira, lo he conseguido, he sido capaz de llevar esto en condiciones, te sientes bien. Entonces automáticamente tu cuerpo empieza a generar ya otro estado de salud distinto. Pero no es gratis. Tú aprendes una herramienta y si no la llevas a la práctica no lo vas a conseguir. Entonces hay una disciplina diaria que es formal e informal, en la que entra cuerpo, mente y comportamiento. A mí me gusta mucho hablar de la informal, porque la formal, como yo digo, yo no le puedo pedir a todo el mundo, siéntate, 5 minutos servirían, 15 mejor. Lo mínimo demostrado científicamente que hace que cambie el cerebro son 40 minutos meditando. A partir de los 40 minutos de meditación es cuando se empieza a ver cambios notables en el cerebro, ¿vale? Y meditar no es sentarte con una postura así de estas complicadas, aunque yo la haga. No, 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 no. ¿Y de qué meditas? Pues en MBSR empezamos prestando atención a nuestra respiración. Y tú dices, pues vaya gilipollez. Y yo digo, pues no respire. Entonces lo primero que hacemos, tú coges, te sientas en una silla. De hecho, si vienes esta tarde al taller, es lo primero que vamos a hacer. Tú coges, te sientas, cierras los ojos y prestas atención a tu respiración. Sí, yo eso lo he hecho cuando me he ido a dormir, lo mejor he puesto por internet un texto de relajación para dormir, ¿no? A la hora de respirar y yo lo notaba la forma como expulsas el aire y... Porque regulas. Cuando estamos nerviosos respiramos más rápido, más superficialmente. En el momento que te sientas, coges una postura cómoda o te tumbas, cierras los ojos. Ay, exacto. Eso es así. Ni más ni menos. Por eso digo que es de muy en los pies en el suelo. Porque tú vas a atender a algo que es tuyo, que es tu propia respiración. Tú no vas a estar pensando ni visualizando, que yo no digo que no esté bien, porque eso también existe, también es útil y también va muy bien, pero no es MBSR, ¿de acuerdo? Y en la práctica informal, como os estaba diciendo antes, a mí me encanta porque es la que no tiene excusa. Es la que tú abres los ojos por la mañana y ya puedes estar prestando atención. En la que tú te planteas que no me voy a volver a lavar los dientes pensando en otra cosa que no sea voy a lavarme los dientes porque al final tardo 2 minutos, pero ¿me lavo los dientes? Ah, sí. Ahora que lo noto, me lavo los dientes. O de esas veces que salimos de la ducha y nos estamos secando y dices, pues mira, sé que me he duchado porque me estoy secando, pero resulta que no me acuerdo de esos 2 minutos porque estabas pensando en otra cosa. Y entonces decía una vez una compañera, pues yo he cogido como práctica informal esta semana la ducha. Y me he dado cuenta del olor del jabón, de cómo el agua, pues el agua hasta huele, decía. Entonces empiezas a descubrir que te estás perdiendo muchas cosas en tu vida, simplemente por no estar atendiendo a lo que realmente estás haciendo en ese momento. ¿Qué conseguimos? Pues todas esas cosas que estábamos diciendo. Lo primero, aumentar nuestra concentración. Aumenta considerablemente. Eso es lo primero que uno siente. Por lo tanto, está yendo muy bien para el trabajo. Muchísima gente, muchos participantes que vienen al programa vienen porque el estrés les impide concentrarse en su trabajo. Y entonces, pues, ahí es donde más, digamos, empezamos todos a estar. Evita
tensiones innecesarias. A mí me hace gracia porque hay un error en la web, han puesto eliminación del estrés y yo dije, no, eliminación no, más quisiera yo que poder eliminar el estrés. El estrés no lo eliminamos porque no eliminamos el mundo en el que vivimos, la vida que llevamos, ni el estar expuestos a los continuos desafíos que la vida nos afronta. Eso no nos lo puede quitar nadie. Lo único que cambia es cómo tú respondes ante ellos. Entonces, evita esas tensiones innecesarias que en un momento dado te bloquean y no te dejan que tú puedas realmente decidir qué es lo que quieres hacer en ese momento difícil, ¿de acuerdo? Y por lo tanto disfrutan mucho más, porque te sientes más satisfecho. Si es un problema, si es un deporte, ni os digo, montones de deportistas de élite tienen ya entrenadores de mindfulness para poder ser mucho más efectivos, porque el instante es fundamental. Un cuerpo más relajado, más consciente, como digo yo, depende, porque ahora mismo yo estoy en tensión, ¿no? Porque lógicamente impone que haya un grupo numeroso de gente delante tuya escuchando tus palabras. Pero aumenta el rendimiento, somos mucho más eficaces, eso sí está demostrado, ¿vale? Y lo que sí, aumenta esa capacidad de sentir, porque en el momento tú empiezas a entrenar tu mente y empiezas a ser consciente de cómo es tu cuerpo, de cómo sientes las cosas y empiezas a observarlas y a fijarte en ellas, las identificas de una forma mucho más sencilla, no como, es que yo no sé lo que me pasa. Pues yo sí. Es una diferencia. No es que yo sea una prepotente, no. Yo llevo un entrenamiento justo para saber qué me pasa en cada momento, porque necesito saber qué me pasa en cada momento para poder responder mejor ante lo que me venga en ese momento. El momento, el aquí, el ahora, el dónde estamos, el segundo que vivimos, qué está pasando. Ese es el que realmente cuenta, porque el de hace un minuto que estaba diciendo otra cosa ya ha pasado y el que venga dentro de un minuto todavía no sé qué voy a decir. Por lo tanto, yo intento cada vez durante más tiempo estar donde estoy, porque no me quiero perder mi vida. El día que se acabe, se acabará. Como os he dicho, esto está ya muy demostrado científicamente. Si no pasa nada, dentro de poco FENACO pone en marcha su centro de investigaciones naturopáticas y yo tengo la suerte de impartir el programa en Adara, en Sevilla, en la Asociación de VIH y SIDA, y entonces queremos, porque ellos ya saben que su sistema inmune mejora con MBSR. Se lo dieron en una ponencia en el Congreso de SIDA en Barcelona y me llamaron desde allí, Karina, tú nos tienes, digo, yo ya os lo había dicho, pero bueno, entonces lo que en estos estudios que ha hecho Andrés Martín sí que se ve que se reduce mucho la ansiedad, la depresión, las somatizaciones, porque al fin y al cabo la gran mayoría no nos damos cuenta del estrés que estamos sufriendo hasta que no tenemos, como me ocurrió a mí, primero una calva y al final un montón de calvas en la cabeza. Esa es una. Y pues tienes más. Y ahí tienes otra. Yo creo que yo ahora mismo realmente me encuentro bien. Yo creo que es sí. automático. Sí. Hace un par de años me pasó una cosa, ¿no? Y a raíz de ahí, ahora cuando el cuerpo se encontró de nuevo, me hace arriba. Me está el médico mandando una pomada y va, una pomada. Gracias. La pomada no hace nada. Pues sí. A todos nos ha ocurrido. A mí también me pasó, yo me decía, ¿te preocupa algo? Sí, me preocupa algo, pero no había pasado en ese momento. Hacía ya bastante tiempo que había pasado, más de un año concretamente. Pero sí, se somatiza. En realidad el cuerpo no reacciona físicamente, automáticamente después de que tú tengas un problema. Te puede dar una indigestión, pero los problemas reales digestivos los tendrás con el tiempo. Igual como cuando alguien tiene un disgusto y dice, le ha subido la tensión o le ha subido el azúcar, eso sí es inmediato, pero quizás el desarrollar una hipertensión crónica, por ejemplo, a base de disgustos,
eso no se consigue de un día para otro y espero que cada vez pase menos, ¿vale? Pero suele ser así. En realidad, todos aquellos problemas psicológicos que una persona pueda sufrir y que luego con el tiempo deriven a una enfermedad física, se pueden reducir bastante con MBSR. Y como os decía, el cuerpo lo nota. A mí me sacan en las revisiones médicas, me dicen bradicardia sinusal. Y yo sabía que la bradicardia significa que tu corazón va como con los deportistas más despacio, ¿no? Y yo digo, pero ¿qué era eso de sinusal? Es como que es tuyo, ¿no? Es algo tuyo. Porque no es que yo tenga la capacidad de bajar las pulsaciones, no es así. Entonces yo ahí empecé a pensar, porque me dicen, ¿tú haces mucho deporte? Digo yo, pues no tanto. Entonces ahí empecé a pensar que quizá me estaba ayudando más de lo que yo creía. Es decir, me tomo las cosas mejor, pero hasta mi corazón dice, bueno, pues vamos a ir más tranquilamente, ¿no? Ya que tú lo dices. Pero realmente tienes que trabajarla. Sí, eso es impepinable, eso es impepinable. ¿Y cómo? Dejando de rumiar. Ese come continuo que tenemos con cosas a veces absurdas y a veces no tanto. O sea, yo no quiero quitarle la importancia a ese come que tú tienes en la cabeza, para nada. Quizá es sumamente importante, pero lo que no podemos consentir es que eso nos tenga ocupada la mente continuamente hasta el punto de a veces despistarnos cuando estamos conduciendo o de cortarnos cuando estamos cocinando, hasta luego, o de cosas así, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una de las cosas que empezamos a trabajar, ese dejar de rumiar para poder estar más presentes. Está demostrado que una vez has recibido ese programa de 8 semanas, el bienestar perdura. Perdura entre 3 y 6 meses y como todo, depende de si practicas más, de si practicas menos, de si te acuerdas más, de si te acuerdas menos, de si haces o de si no haces. Pero nadie me dice, no, Karina, yo es que terminé y ya, como si nada. Eso no es posible, porque de repente vas andando por la calle, uy, voy a hacer aquello que Karina me dijo, y eso me alegra mucho, porque eso quiere decir que todo el mundo de vez en cuando tiene un atisbo de estar presente, porque se han dado cuenta que es una pena perderse ese paseo tan agradable que estaba haciendo y no haber visto realmente el paisaje que estaba pasando. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos nosotros. Aquí no hay una pastillita, no hay una bebida, no hay nada. Esto es una propia autorregulación. Es un plan de entrenamiento, como os he dicho, de 8 semanas. Eso es algo que alguien consigue. ¿Cómo? Con una autorregulación. ¿Y cómo nos autorregulamos? Pues en 8 semanas conseguimos, primero, crear una intención. Porque, como yo digo, cuando llegamos al programa, llegamos como muy enfadados. Porque esto no puede ser. Yo no me lo estoy pasando bien en la vida. Entonces yo quiero cambiar mi vida, pero tampoco quiero que cambie mi vida. Y tú dices, ¿y eso es absurdo? No, no lo es. Yo lo que quiero es cambiar mi forma de afrontar mi propia vida. Mi vida es la que es y quizá yo no estoy a disgusto con ella. Lo que estoy a disgusto es cómo yo la llevo. Tenemos una intención. Y entonces empezamos a hablar de esa atención, esa conciencia plena, esa atención plena. Pues vamos a observar, vamos a ver. ¿Pero yo me puedo ver a mí mismo? Sí, puedes. ¿Cómo? Espérate, tú siéntate y ahora te cuento. Empezamos viendo cómo respiramos, porque esto no se aprende así, porque si ala, mírate. No. Primero vamos a ver algo que es evidente. ¿Qué? Que estoy respirando. Sí, ¿cómo? Pero no tiene, muchas veces la gente dice, me pongo nerviosa, pues no te pongas. Pero ¿cómo respiro? ¿Cómo respira? Pues respiro rápido, bueno, pues rápido. Pero observa, estoy respirando rápido, ahora lento, mira, ahora se está acelerando, mira, pues, uy, qué superficial, uy, ahora súper profunda, uy, por lo que levanto el pecho, ya está, lo siento aquí. Observar, no cambiar, sino mirar lo que está pasando.
A partir de ahí empezamos a conectar. ¿Qué conectamos? Pues la mente y el cuerpo, ni más ni menos, que es realmente la única forma de conseguir que al no segregar, al final para conectarse tenga que ser a través del estrés, la ansiedad y la enfermedad. Conectamos de otra forma, conectamos observándonos. Y entonces empezamos a regularnos para conseguir un equilibrio, una comodidad, una salud y, como ya decía, finalmente ser mucho más eficaces en nuestra propia vida. Eso en 8 semanas, pautadamente lo vamos entrenando, lo vamos comprobando, nos vamos emocionando y vamos viendo resultados, ¿vale? Esta frase no es mía y siempre digo, tengo que ponerlo y nunca lo pongo. En realidad, estas preguntas y estas respuestas forman parte del final de una película, o sea que vaya rollo porque ya os lo he contado, que está en YouTube, se puede ver en abierto, se llama El Guerrero Pacífico. Me gusta decir que es la típica americanada, ¿vale? Pero en realidad es una película muy bonita porque es una película muy mindfulness, como decían. Y aunque te cuenta de una forma muy sutil, muy normal, lo que realmente nos está pasando, también te hace ver el por qué te está pasando. Y no es más que el motivo por el que termina así, en el que la voz en off del maestro le dice al protagonista de la película, le dice, ¿dónde estás? Y él responde, aquí. Y le dice, ¿y qué hora es? Y él responde, ahora. Y dice, ¿pero tú quién eres? Y dice, yo soy este momento. Porque en realidad el que no tiene la capacidad, o al menos no intenta tener la capacidad de apreciar el instante en cada vida, se está perdiendo a sí mismo. No nos tenemos que buscar, estamos con nosotros. El problema es que no nos observamos, ni nos estudiamos, ni nos miramos. Y cuando aprendemos realmente a eso, nos damos cuenta de que la vida no hay que verla de otra forma, la vida simplemente es como es. Lo que nos habíamos perdido es cómo nosotros estábamos reaccionando y en este caso respondiendo ante ella. Yo os invito, aunque ya sea en Málaga, en Sevilla, en Barcelona, en Madrid, en España ya hay instructores por todos lados, que algún día, aunque sea por curiosidad, vayáis a una sesión informativa de orientación que son gratuitas, abiertas, y podáis ver realmente qué MBSR os enseña en 8 semanas. Porque a mí, y ya cada vez a más gente por suerte en España, nos está ayudando a poder llevar la vida sin pastillas. Yo, como yo digo, nunca las tuve que tomar, pero también tengo la suerte de poder haber visto gente que estaba de baja y darse de alta, gente que no ha tenido necesidad, que ha estado a punto de caer, o gente que ya ha venido un poco diciendo que caigo, me apunto al programa. Porque es una forma, como yo digo, muy personal e intransferible. Nadie puede ayudarse como uno mismo se ayuda y nadie te puede aportar lo que tú realmente puedes hacer por ti. Y si conseguimos autorregularnos, somos dueños de nuestra vida. Por lo tanto, somos los reyes del mundo. Es así. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. No esperaba tanta gente, la verdad. Sí, sí. Pero el problema del estrés es no saber afrontarlo, porque el estrés en realidad es una reacción que nosotros tenemos ante lo que es una amenaza, que puede ser desde un jefe con mala leche o cualquier problema que uno tenga, o que llegas a una ventanilla y no estás bien. El problema es cómo tú respondes en ese momento. No tiene una mente fuerte como para... Pero sí la puedes entrenar. Yo la he entrenado, como tú me estás diciendo, yo esto no tengo ni idea. Pero yo realmente sí que he hecho ese tipo de entrenamiento que tú dices con mi mente y mi cuerpo. Es decir, yo puedo hacer esto, yo tengo que hacer, yo qué sé, otros planteamientos
pastilla, entonces yo he salido de eso sin tocar nada. Igual que yo. Con esfuerzo de... Enhorabuena. No, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Yo llevo un año por ahí que me ha salido esto, pero vamos, que no es... Yo ahora realmente me encuentro y no le doy importancia realmente, porque no me voy a calentar la cabeza con esto. Yo intento llevar mi vida más o menos como la llevo una vida normal, sin tener que ese estrés. Pero sí que es verdad que lo que dice la concentración, por ejemplo, la ducha, ducharte o sentir ese tipo de circunstancias, que realmente no lo sentimos porque como tenemos tanta información en el cerebro y tantas cosas que hacer, pues el cerebro no se relaja en ese sentido. Pero vamos, que se entrena, que se aprende, ¿eh? se entrena, ¿no? Se entrena y se aprende. Eso es así. Y ¿Disfrutar del momento? sí. Hombre, que se puede disfrutar, ¿no? Yo me gusta pensar que se debe, que deberíamos todos de ser más conscientes de lo que nos estamos perdiendo, nada más que por estar menos en lo que estamos en cualquier otra cosa, porque así es como realmente disfrutas tu vida, si no es que se te ha pasado y estabas pensando en otra cosa, y eso es una lástima. Y ahora tú dices, bueno, ¿y qué pasa cuando estoy pasando un mal momento? Porque me ha ocurrido. Pues más presente tienes que estar. Uy, pero es que es muy desagradable. Nosotros tendemos a apartarlo, a no hablarlo, a encubrirlo, no, leche frita. Ponte ahí, pasa el mal rato, sé consciente de cómo lo vives y una vez lo identificas, quizá le puedas poner solución. No evitar el pasarlo, pero sí el llevarlo de una forma. De hecho, lo peor de mi vida hasta hoy ocurrió después de esto y ya no me salieron calvas. Y ya no me salieron calvas. Y la gente decía, Karina, digo, ¿qué? Pero yo no hago nada. Pero sí soy mucho más consciente. Y al ser consciente, tú puedes elegir de decir, bueno, ¿yo con esto qué hago? ¿Qué quiero hacer con esto? Porque yo lo que no puedo evitar es verme con este percal aquí delante. Tú te puedes ir todo abajo que tú quieras, tú te dejas llevar y te vas al fondo. La alegría, está siempre contento. La alegría, el entusiasmo, pero sobre todo el disfrute. Claro, claro, es así. Tenemos que ser menos hipócritas. No, lo que pasa es que Ay, a la gente pues sí, Que esas muchas enfermedades son de la hipocresía que tenemos. claro. Pero yo me peleo mucho con mi vecina, si estuviera aquí me mataría. No me nombre, porque ella, por no hacerle daño a su nieta, muchas veces no le dice toda la verdad. Pero esa niña ya tiene 10 años y delante mía le ha llegado a decir, abuela, no me mientas, porque ya se ha dado cuenta que su abuela le miente un montón. Y el otro día ya me puse enérgicamente a discutir con ella. Digo, pues tú no estás viendo, primero que ella no es una niña, y al final confesó que el problema no es el decirle la verdad a la niña, el problema es que ella sufre de verla a ella malamente. Digo, pero tú no puedes evitarlo. Tú no puedes evitarlo, y el que tú te esperes a cuando a ti te afecte menos el darle esa mala noticia, no, para ella será igual de reciente. Lo que eres tú tan egoísta que no estás queriéndole decir eso para no sufrir tú viéndola a ella malamente. ¡Jolín! ¿Eh? Que le están llegando el entrenamiento. Sí. Ese es el problema de que no tenemos esa capacidad, sí que tenemos esa capacidad. Sí, la tenemos. El problema es que en nuestra sociedad, y además hay cosas que se han ido introduciendo, como la necesidad de la atención al cuerpo, de la ejercicio, la economía en el trabajo, todas esas cosas antes no se le ocurría a nadie, y ahora estamos muy atentos a ello porque sabemos que evita el problema. En el trabajo tú tienes que realizar un esfuerzo, lo tienes que realizar, sí o sí. Lo que tienes que aprender es cómo realizarlo de la manera más adecuada. Y en la vida igual, ¿no? Entrenamos a la gente a que esté presente en los acontecimientos agradables y desagradables, sobre todo lo desagradable, con lo cual el cuerpo somatiza, el cuerpo lo necesita. Al final sale, si al final todo sale, la verdad sale por su propio peso, antes o después. la escuela, el instituto... Sí, pero si no te la hablas a lo largo de tu vida, sí tienes, como adulto, Tú con la experiencia lo vas posibilidad de acudir a ella. lo vas asignando, pero también te puede dar una orientación para cómo es la vida, porque yo creo
Ya se está empezando. Ya hay muchísimos docentes que han venido a programas, dice, para mí, esto para mis niños, esto para mis niños. Y yo ya más de un docente y también estamos empezando ya muchos instructores a ir a los colegios y a intentar coger niños para... Porque parece que en España en este tema está poniendo otra ideología, porque yo soy masajista, ¿no? Y es verdad que la cultura europea tiene otra cultura de masaje muchísimo más fuerte que la española, ¿entiendes? La española es muy poco españoles, no digo que no se dé masaje, se da masaje, pero a nivel europeo hay más masaje, se da mucho más masaje a la gente como a nivel de vida, que es como el que dice, pues me voy a gastar 10 euros en dos whisky, ¿por qué no te vas a gastar 15 euros en un masaje, ¿no? ¿Verdad? 20 euros en un masaje cuando es salud para ti, pero esa cultura ahora se está viendo un poco más, pero hace 10 años por ahí, sí, no digo que no se dé masaje a la gente, pero en España está la cosa más complicada, los turistas te dan mucho más masaje. No porque vengan aquí a relajarse, sino porque yo hablo con ellos, alemanes, suizos, no sé qué decir, yo en mi país, pues siguen teniendo masajes, da igual, pero en España la gente coge el verano como masaje, o sea, cuando realmente tiene que estar todo el año entero, siguiendo unas terapias, si tienes, no quieres con un masaje se te quite todo, tienes que seguir un curso. Sí. Pues resumir en 3 horas 8 semanas es muy difícil, entonces en realidad hago, hay una dinámica que se hace en la primera sesión que es muy bonita y muy divertida y es la que yo pretendo hacer. Y también pretendí hacer una pequeña, meditación, relajación, de unos 20 minutos. Lo que no estoy segura, vamos a ver si todo eso se va a poder desarrollar. Luego vamos a hablar de lo que son las emociones, las percepciones, las sensaciones, todo eso, y cómo MBSR enfoca todo eso. Hablamos un pelín del estrés, ¿vale? Y ya terminamos con esa relajación. La cosa es que yo pensé que eran como una sala así y es allí en medio de todo el mogollón. Por lo tanto, yo no sé si ni siquiera se escuchará hacer cosas, pero si al final es allí y vemos que hay mucho ruido, pues como digo yo, algo se hará. Aburrirnos no nos vamos a aburrir. Yo he intentado que sea muy ameno, sobre todo que no sea solo teórico, porque claro, en realidad de las 8 semanas, de las 28 horas que consta, pues más de la mitad son de teoría, pero yo no puedo en 3 horas resumir eso, y yo creo que es mucho mejor practicar. El problema es que para practicar necesitamos, por lo menos, si alguien no se ha entrenado nunca, si se ha entrenado, tú te sientas allí y a ti te da igual todo. Pero si no te has entrenado nunca es más complicado, sobre todo porque me tenéis que escuchar y no sé si lo conseguiremos. Me han dicho que sí, que tengo un altavoz. Venirse, vamos a intentarlo. Sí, en lo que es donde están los stands, conforme entras a la derecha al final, que están todo el montón de camillas de FENACO, ahí hay un rincón. Sí, a mí me han dicho, no, este altavoz es para ti. Digo yo, no se me va a escuchar. Dice, sí. ¿No? ¿La técnica? ¿Para que luego lo podamos aplicar? ¿O después de asistir a algún tipo de centro que tenéis vosotros? Es un programa de 8 semanas. No, nada, tranquila. Y ya tienes una capacidad de observación. Entonces ya atendemos a los pensamientos y a lo que son los sonidos y tal. Pero luego está la práctica informal. La práctica informal es la que tú aplicas en el día a día, que es estar consciente de lo que estás haciendo en ese momento. Y la que digo yo, que lo he dicho antes además, es la que no hay excusa ninguna. Porque tú no tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo, tú solo tienes que prestar atención a lo que estás haciendo, que parece muy fácil, pero no estamos acostumbrados. Claro, normalmente estamos pensando en otra cosa. Nosotros estamos, como digo yo, repartidos por ahí impartiendo programas. Yo estoy en Sevilla y en Huelva. Aquí en Málaga ahí está Gaetán da mañana
su charla de 7 a 8 de la tarde. Ella imparte aquí en Málaga y en Cádiz. Y aquí en Málaga creo que está mi compañera Pilar también, que ya está en Sevilla y alguna vez en Málaga también ha venido. De todas formas, si nos vamos... Hay una web donde estamos todos los instructores de toda España, se llama ESMindfulness, esmindfulness.com. Estaba... Ahí. Uy, es muy chiquitillo. Es Mindfulness, ¿vale? Ahí estamos los instructores que hay, vamos, que estamos realmente titulados en toda España. A mí, ayer un compañero me mandó un correo, me dice, mira Karina, esto es un taller de Mindfulness, me han mandado, pero él recibe esa información por otro motivo. Y yo le dije, pues mira, este chaval debe de ser muy bueno. Lo único que no sé realmente en qué está formado. Se ve que tiene una experiencia en meditación zen, pero en realidad no sé qué formación tiene en mindfulness. Entonces ya también está ocurriendo eso, que mucha gente recibe a lo mejor, por ejemplo, este programa, el de MBSR, y por ser psicólogo, pues ya cree que puede dar un taller. Pues igual sí, pero no lo puedes transmitir de la misma forma, porque yo tengo compañeros psicólogos que han hecho el programa de instructor. Psicólogos, médicos, abogados, yo qué sé, de todo, enfermeras, ¿vale? Y naturópatas, pues cada vez seremos más, porque ya me encargaré yo de eso. Pero, que os tengo ahí... Pero en realidad hay que estar por lo menos formado para poder estar capacitado e impartir el programa en condiciones, porque el programa está muy bien diseñado, muy estructurado, es muy, como digo yo, sota, caballo y rey, y las aportaciones personales de cada uno deben de estar en una línea que está marcada por las mismas personas que lo diseñaron. Entonces yo, si queréis algún día buscar a alguien, entrad en esta web o visitad la web de Vicente Simón. Vicente Simón, si le escribís, os da nombres también, es un señor amable, pero buscad siempre gente que realmente pueda transmitir mindfulness de forma adecuada. Gracias.